Hola, mi nombre es Sara Mejía Zapata. Junto con mi compañero Joan Sebastián Mora Colorado, presentaremos el trabajo 2 de física avanzada. El ejercicio propuesto es el ejercicio 4.4 y el ejercicio dice: un tubo cilíndrico de radio inmerso en el aire tiene un radio exterior B y un radio interior A. A lo largo de este tubo existe una corriente con densidad J en dirección paralela al eje del tubo. Calcular la densidad de flujo magnético y la intensidad del campo magnético en todo el espacio. Y para la otra, el otro ítem nos dice que tenemos que seleccionar a A y a B como los últimos dígitos de nuestra cédula, siendo B mayor que A. Entonces nos dicen que J será J sub 0, que J sub 0 será una constante, 3 medios, por R. Este R dependerá, J sub 0 dependerá de R, de manera de que si R aumenta, J sub 0 también aumentará. Para la solución, entonces, hemos utilizado la ley de Ampere para el campo magnético de cada una de las regiones que existe en el espacio. Entonces, sabiendo que esta corriente está dada por la relación que existe entre la densidad de corriente y el área de la región en el que se encierra la corriente, entonces obtenemos la primera ecuación, que será la de densidad de corriente. Por segundo tendremos la ecuación de campo magnético, que nos relacionará esa densidad de corriente con el campo magnético del cilindro, en este caso. Para la corriente en la región 1, donde A menor que R. Resulta que para poder calcular esto, uno tiene que tomar una circunferencia que se encierra, o sea, está trazada sobre el área del cilindro. Esa amperiana la vamos a tomar de A, entonces de A hasta R. R será pues nuestra amperiana seleccionada y ya de aquí partiremos a realizar la ecuación. Este 2pi por R será entonces la coordenada o el área diferencial encontrada en polares. Será 2pi por R de R. Haciendo estos cálculos, entonces, hallando la integral, hallamos la densidad entonces de corriente y de esta manera podemos encontrar el campo magnético en la región 1. ¿Listo? Entonces, reemplazamos esa densidad encontrada en el campo y de esa manera hallamos el campo magnético. Para la región 2, entonces ya no tendremos en cuenta esa amperiana, sino la región en total. Entonces ya se tomará desde A hasta B, que será nuestra región total. Hacemos lo mismo, será también la área diferencial en polares, 2pi por R de R, y hallaremos entonces la densidad, pero del área completa. Y ya la densidad del campo magnético en el área AB, entonces será 3 nu 0 sobre 8R B4 menos A4. Bueno, una vez encontrada la ecuación de nuestro campo magnético del cilindro hueco, procedimos a crear unas variables para guardar eh, los parámetros que va a tener nuestro cilindro, en el que pusimos nuestro radio interno y radio externo basándonos en nuestro número de documento y una longitud del cilindro. Procedimos a crear una malla de puntos en el que va a ir desde menos R2 hasta R2 en X, de menos R2 hasta R2 en Y desde 0 hasta L en Z, cogiendo aumentos de 0.1 puntos. Como creamos una variable para guardar nuestra permeabilidad magnética del cilindro y también creamos otra para guardar nuestra densidad de corriente volumétrica. Creamos una variable del campo en X, otra en Y y otra en Z, en el que va a estar vacía, en el que vamos a guardar las componentes de nuestro campo tanto en X como en Y como en Z. Y creamos una otra variable B
que es la que nos iba a permitir encontrar nuestra densidad de flujo magnético. Aquí tenemos también otra variable que es la variable R, que es el radio que va creciendo. Esta es la magnitud del radio, que es el que va a recorrer todo nuestro cilindro. Y ya que como tal, lo que hicimos ya fue poner el resultado de nuestro campo magnético en los diferentes radios. Lo hicimos para el eje X, como el eje Y, como el eje Z. Y con esta ecuación pudimos encontrar la densidad del flujo magnético. Aquí utilizamos para visualizar la densidad del flujo magnético esta variable que nos permite eh, ver la malla de puntos en el eje X y en el eje Y y poderla graficar. Y aquí también, en esta parte, pero utilizamos todos los tres ejes, tanto el eje X como el eje Y como el eje Z en la intensidad. Y el resultado es el siguiente. Aquí podemos ver la intensidad del campo magnético del cilindro hueco y aquí podemos ver la densidad del flujo magnético del cilindro hueco. Como tal, en console nos dio muy parecido y pues como para dar una explicación de lo que está sucediendo, resulta que como tenemos un cilindro que está hueco, pues nuestra densidad de corriente en el centro, pues no va a haber porque pues está hueco, entonces como no hay corriente en el centro, no va a haber un campo en el centro. Y esto se debe a que la densidad de corriente pues crece con el radio, ya que nuestra densidad de corriente es 3 medios de R cuadrado. Si aquí no hay nada, no va a haber campo. Ya podemos ver que en nuestro radio interno comienza a haber un aumento de nuestra densidad de flujo magnético hasta llegar hasta el R2. Igual en console se puede visualizar de la misma manera. Y es por la razón que ya había mencionado que nuestra densidad de flujo magnético está aumentando con la distancia del radio que hay desde el centro hasta nuestro radio externo. Y por eso es que la densidad de flujo magnético es mayor en el radio exterior que en el radio interior. Y eh, aquí en cuanto a nuestra intensidad nos podemos dar cuenta que prácticamente en el radio interno nuestra densidad de flujo es menor y en el radio externo es mayor. Aquí podemos ver toda la intensidad de flujo magnético, del campo magnético de nuestro cilindro.